Hoy amaneció precioso, de esos días en que el sol aparece con su toque cálido y reconfortante, como si quisiera darnos un abrazo. Justo cuando me disponía a disfrutar mi café, un pajarillo vino a posarse en la ventana de mi dormitorio. No cantó esta vez, se quedó ahí silencioso, pero recordé otros días en los que sus trinos llenaban la mañana, acompañando el inicio de cada jornada. Saben, queridos y queridas audiolectores y audiolectoras, hoy quiero compartirles algo un poco diferente, artesanal, casi folclórico, algo que, aunque no puedo leer en voz alta porque tiene sus derechos protegidos, me encantaría analizar para ustedes, y vaya que tiene mucho de qué hablar. El país que nos toca hoy es nuevamente México, un lugar lleno de color, historia, de paisajes que parecen salidos de cuentos y, claro, con una comida que ya sabemos es un tesoro para el paladar. ¿Quién no ha disfrutado de unos buenos tacos al pastor o ha caminado por sus calles con el sol brillando y la gente siempre tan cálida? México se siente en el corazón, y así como se quiere a su tierra, también hay que querer a sus autores. Hoy les traigo una novela que llegó a mí de manera curiosa. Mi hija, Andrea, al salir apresurada cierta mañana de principios de esta semana, dejó el libro en el living y con esa picardía en la mirada me dijo: «Léela, papá, te va a gustar». Así que aquí estoy, con la misma curiosidad de ustedes, abriendo las páginas de Arráncame la vida, de la escritora Ángeles Mastretta, una autora mexicana que logra capturar la esencia de su país en cada línea. ¿Les gustan este tipo de análisis? Háganmelo saber en los comentarios, y si tienen sugerencias, estoy aquí para recibirlas con mucho gusto. Análisis de novelas por Audiolecturas. Arráncame la vida de Ángeles Mastretta nos lleva de inmediato a los tiempos postrevolucionarios de México, cuando el país comenzaba a levantar la cabeza, pero la política aún se manejaba a puertas cerradas y con mano dura. Ya se pueden imaginar el escenario, un México que bulle de cambios, pero donde el poder sigue siendo un juego sucio, una mezcla de astucia, traiciones y manipulaciones. La historia, a primera vista, parece ser la de una joven que se casa con un hombre poderoso, un general que representa a ese México machista y autoritario que cree que todo lo puede tener bajo control. Pero claro, ya sabemos que las cosas no son tan simples, ¿verdad? Catalina, la protagonista, es esa joven mujer que pasa de la inocencia a la realidad cruda. Y sí, como suelen decir en México, le cayó el 20 cuando comenzó a ver el verdadero rostro de su esposo. Andrés Asensio, este general, es un hombre que representa la política corrupta y autoritaria de la época, alguien que se mueve entre los hilos del poder sin pudor alguno. Catalina, por su parte, empieza a notar que su papel no será el de una simple espectadora en esta historia. A lo largo de la novela vamos viendo cómo ella, al principio con algo de ingenuidad, se va cuestionando su lugar en ese mundo que él ha construido a su alrededor. Pero no se engañen, no estamos ante una típica historia de amor. Aquí lo que sobra es política, ambición y una dosis de realidad que te sacude como si te dieran un empujón en plena calle, sin previo aviso. El trasfondo político está presente en cada esquina. Se respira en las acciones de los personajes y en sus decisiones. Es un México en el que las mujeres parecen estar atadas, pero Catalina no es de las que se conforman con una vida predestinada. Como quien dice por allá, no se anda con rodeos. Y eso es lo que hace a Arráncame la vida tan impactante, porque te sorprende cuando menos te lo esperas. Catalina, a su manera, empieza a descubrir quién es, en qué puede convertirse y qué está dispuesta a hacer para, al menos, agarrar las riendas de su propio destino. A medida que avanzamos en la trama de Arráncame la vida, vemos cómo Catalina, quien al principio se presenta como una muchacha que vive bajo la sombra imponente de su esposo, empieza a cobrar vida propia.
¿Saben lo que dicen en México? Aguas, porque cuando una mujer se da cuenta de su fuerza, no hay quien la pare. Y eso, mis queridas y queridos audiolectores, es exactamente lo que ocurre con Catalina. La relación con Andrés, ese hombre dominante, comienza a hacerle ruido en la cabeza. Ella se da cuenta de que no es simplemente una esposa más, no es una pieza del tablero que Andrés puede mover a su antojo. Empieza a ver más allá de las paredes de su hogar, a cuestionar el mundo y sobre todo a cuestionar lo que se espera de ella. Lo interesante es cómo Mastretta nos muestra el México de ese entonces, un país donde los hombres lo controlan todo, la política, las decisiones, las mujeres. Catalina en medio de esto es como una chispa en la oscuridad, alguien que poco a poco se va avivando. Su despertar no es solo emocional, es político, es social. Se da cuenta de que mientras su esposo manipula los hilos del poder, ella tiene los suyos. No es un despertar épico de esos que rompen con todo de una vez, sino más bien un proceso paulatino, casi silencioso. Catalina va entendiendo que su vida no tiene por qué estar atada a los caprichos de un hombre que la trata como un accesorio más en su mundo de poder. Andrés, por su parte, es ese tipo de personaje que con cada página te genera una mezcla de admiración y rechazo. Es carismático, pero no puedes dejar de sentir que bajo esa fachada de líder hay una oscuridad que lo envuelve. En un país donde el poder se ejerce sin misericordia, él juega el papel de quien siempre sale victorioso. Pero, como dirían en México, no todo lo que brilla es oro. Catalina poco a poco se va revelando, primero en pequeños gestos y luego en acciones más contundentes. Y aquí es donde el lector empieza a sentir esa mezcla de emoción y nerviosismo, porque sabes que cuando una mujer decide tomar el control de su vida, la historia toma un giro que no puedes prever del todo. Y bueno, sin contarles demasiado, les puedo adelantar que la historia nos lleva por caminos inesperados, donde las decisiones de Catalina van rompiendo con lo que se esperaba de ella. ¿Les intriga? Pues todavía falta mucho por descubrir sobre cómo se desarrollan los eventos y sobre todo cómo la evolución de Catalina nos deja con la boca abierta. Mientras seguimos avanzando en Arráncame la vida, la transformación de Catalina es algo que no deja de sorprendernos. Ya no es esa joven que se dejaba deslumbrar por el poder de Andrés, su esposo, ni la que aceptaba sin cuestionar el rol que se le había impuesto. Ahora Catalina es dueña de sus propias decisiones, aunque claro, en un mundo dominado por hombres eso tiene un precio. ¿Recuerdan lo que les dije antes? El poder no siempre viene con luces de neón. A veces se presenta de manera sutil, casi en susurros. Y es en esos pequeños actos de rebelión donde Catalina empieza a construir su propia identidad. La relación entre ella y Andrés empieza a desmoronarse, pero no de una manera ruidosa. No, es como cuando ves una grieta en una pared que va creciendo poco a poco, casi imperceptiblemente, hasta que un día esa pared ya no se sostiene más. Andrés, con todo su poder, no es capaz de ver que en su propia casa se gesta una revolución silenciosa. Catalina, desde su posición, comienza a involucrarse en nuevas relaciones, en nuevas experiencias que le muestran un mundo más amplio, más allá del que Andrés le ha dibujado. Aquí es donde la novela nos muestra otro México, no el de los salones políticos, sino el de la gente común, el de las calles, los amores prohibidos, las pasiones que no siguen las reglas del poder. Y hablando de pasiones, es inevitable mencionar la relación de Catalina con Carlos Vives, ese joven que se cruza en su vida y le ofrece una bocanada de aire fresco. Carlos es todo lo que Andrés no es libre, es apasionado, es un hombre que la ve como una igual, no como una posesión. Catalina por primera vez empieza a experimentar lo que es ser vista, ser deseada por quien realmente es, no por lo que representa como la esposa de un hombre poderoso.
Este romance, por supuesto, tiene sus complicaciones, porque en el México de aquellos tiempos los amores prohibidos no solo eran mal vistos, sino peligrosos. Lo interesante aquí es cómo Mastretta juega con nuestras expectativas. La novela podría haberse convertido en un drama romántico, en una historia de traición y escándalo, pero Arráncame la vida es mucho más que eso. Es una reflexión sobre el poder, sobre la libertad individual y sobre lo que significa ser mujer en un contexto donde las reglas están hechas para que ellas pierdan. Catalina, al enfrentarse a su esposo y a la vida que él le impuso, no solo busca su libertad, sino que también pone en tela de juicio las estructuras sociales que la rodean. Y en ese proceso, como dirían en México, se va dando cuenta de lo que vale. Y eso es lo que hace que esta historia nos mantenga enganchados hasta el final. Y así llegamos al clímax de Arráncame la vida, donde Catalina ha pasado de ser una figura casi secundaria en su propio matrimonio a convertirse en la protagonista de su destino. Su relación con Andrés Asensio, ese hombre que la había tomado como una más de sus pertenencias, se ha convertido en un campo de batalla silencioso, en el que cada acción y decisión que Catalina toma es un golpe directo a la fachada de poder que él ha construido. Y claro, queridos audiolectores y queridas audiolectoras, ya sabemos que el poder no es algo que se cede sin resistencia, ¿verdad? Andrés, como muchos hombres de su tiempo y posición, subestima la fuerza que ha despertado en su esposa. Pero Catalina no se rinde. Al contrario, se fortalece en cada paso que da hacia su libertad. La política sigue siendo un trasfondo importante en la novela, pero ya no es el eje central de la historia. Lo que nos atrapa en estas últimas páginas es el conflicto interno de Catalina, su lucha por reconciliar lo que fue, lo que es y lo que quiere ser. En su relación con Carlos Vives, vemos cómo encuentra un nuevo sentido de lo que es el amor, uno que no está marcado por la sumisión ni por el poder, sino por la igualdad y el respeto. Sin embargo, esta relación también trae consigo sus propios dilemas y riesgos, porque amar fuera de las reglas impuestas por una sociedad machista no es tarea fácil. El desenlace de la novela es sin duda uno que nos deja pensando. No es un final complaciente, ni tampoco uno que busque cerrar todas las puertas. Al contrario, Ángeles Mastretta nos deja con esa sensación de que la vida sigue, con sus contradicciones, con sus claroscuros. Catalina ha ganado en algunos aspectos, ha perdido en otros, pero lo que importa es que ha tomado control de su vida. Es un final que nos recuerda que la libertad no siempre viene envuelta en un paquete bonito. A veces, como dicen por allá, hay que partirse el lomo para conseguirla. Y bueno, mis queridos y queridas, ¿qué les ha parecido este análisis? ¿Les gusta este tipo de conversaciones literarias? Déjenme sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan de esta historia y si tienen alguna sugerencia para analizar otras novelas, estaré encantado de recibirla. Como siempre, agradezco su apoyo. Recuerden suscribirse, dar like y compartir este canal con otros amantes de los libros. Análisis de novelas por audiolecturas. Una de las cosas que más me atrapa de Arráncame la vida es cómo Ángeles Mastretta logra entretejer temas que parecen atemporales, pero que al mismo tiempo nos golpean de frente con su relevancia actual. Miren, la búsqueda de identidad es, sin duda, uno de los pilares de esta novela. Catalina, nuestra protagonista, empieza la historia como una mujer que se define a través de su relación con Andrés Asensio, ese general poderoso y controlador. Sin embargo, a lo largo de la obra vemos cómo Catalina va rompiendo esas cadenas, esas etiquetas impuestas para encontrarse a sí misma. Y esto, queridos y queridas, ¿no les suena a algo que todos en algún momento hemos vivido? Esa búsqueda de quiénes somos, de qué queremos y de cómo encontrar nuestra propia voz en medio del ruido de las expectativas sociales.
Lo interesante es que Mastretta no nos da una respuesta fácil, no nos ofrece un camino recto para la evolución de Catalina. Su identidad no se define de manera absoluta ni en un solo momento, sino que es un proceso lleno de contradicciones, de avances y retrocesos, como la vida misma. Y aquí viene la ironía de todo esto. Catalina, en su búsqueda, se convierte en una metáfora de México. Sí, así como lo oyen, al igual que ella, México está buscando su lugar, tratando de definirse tras la revolución, un país lleno de promesas de cambio, pero atado aún a viejas estructuras de poder. Y claro, la novela nos muestra cómo esas estructuras afectan tanto a los hombres como a las mujeres, pero es Catalina la que carga con el peso de desafiar esas normas. Y hablando de normas, qué tremenda crítica al machismo nos encontramos aquí. En esa época, y lamentablemente aún hoy, las mujeres han tenido que luchar por hacerse escuchar en un mundo que parece diseñado para ignorarlas. Mastretta no solo refleja eso en Catalina, sino en muchas de las mujeres que la rodean, quienes se ven atrapadas entre el deber ser y lo que realmente desean. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, así son las cosas, así tiene que ser? Pues bien, Catalina se planta frente a eso y nos dice lo contrario, que no tiene por qué ser así, que podemos cambiar las reglas. Ahora bien, los temas de poder y política también son un eje central. Andrés Asensio es el claro ejemplo de lo que pasa cuando el poder absoluto corrompe no solo a las personas, sino a todo lo que los rodea. Es un hombre que se mueve en un México postrevolucionario, donde la política es un campo de batalla constante, pero no lo vemos como un héroe ni mucho menos. Al contrario, Andrés representa esa vieja guardia que se niega a dejar el poder y que utiliza a quienes lo rodean, incluidas las mujeres, como simples piezas en su ajedrez. Y si nos detenemos a pensarlo, ¿no sigue pasando lo mismo en la actualidad? La lucha por el poder sigue siendo sucia, despiadada, y las mujeres muchas veces siguen siendo relegadas a papeles secundarios en ese juego. Siguiendo con los temas centrales de Arráncame la vida, lo que resulta fascinante es cómo Mastretta también nos lleva a reflexionar sobre la libertad, tanto individual como colectiva. Catalina, en su búsqueda de identidad, también está buscando ser libre. Pero claro, en un México donde las estructuras machistas y políticas están tan arraigadas, esa libertad parece más una fantasía que una realidad. Lo interesante aquí es que Mastretta no nos presenta una Catalina que simplemente quiere escapar de su situación, sino a alguien que quiere construir su propia vida dentro de esas mismas estructuras. No es una rebelde que destruye todo a su paso, sino una mujer que aprende a manipular el sistema, a juzgarlo a su favor. ¿Y quién no ha sentido eso alguna vez? Esa necesidad de encontrar espacio para ser uno mismo en medio de las reglas que no elegimos. Aquí hay una cuestión muy profunda sobre qué significa la libertad para las mujeres en sociedades que, aunque cambian, aún llevan el peso de tradiciones opresivas. Catalina, al decidir sobre su vida amorosa, al involucrarse en relaciones que desafían las normas, nos está mostrando que la libertad no solo se trata de romper las cadenas, sino de tomar el control de nuestras decisiones. Y eso, mis queridos audiolectores y mis queridas audiolectoras, sigue siendo un tema actual. La lucha por los derechos de las mujeres, por su autonomía, por decidir sobre sus cuerpos y sus vidas sigue siendo una cuestión central en nuestras sociedades. Es como dicen en México, el que no grita no sale en la foto. Y Catalina se hace oír a su manera, sin estridencias, pero con firmeza. Otro tema que resuena profundamente en esta novela es el amor. Pero ojo, no se trata de un amor romántico y edulcorado, sino de una reflexión sobre las relaciones de poder que se enmascaran bajo la palabra amor. La relación entre Catalina y Andrés no es una historia de amor, es una relación de posesión.
Él la quiere como se quiere a un objeto, algo que se muestra y se utiliza para consolidar su imagen. Y Catalina lo sabe. Pero lo que es fascinante es cómo ella transita esa relación, cómo entiende que para poder ser libre primero tiene que aprender a jugar ese juego, a usar las reglas del poder en su favor. Andrés, como muchos hombres poderosos, cree que todo lo tiene bajo control, pero es Catalina la que al final termina controlando su destino. Y, por supuesto, no podemos dejar de hablar del amor que Catalina encuentra fuera de su matrimonio. Con Carlos Vives, Catalina experimenta un amor que se siente más real, más libre, pero que también tiene sus propios límites. Mastretta nos muestra que el amor puede ser liberador, sí, pero también es complicado, ambiguo, lleno de contradicciones. ¿Qué significa amar cuando se vive bajo la sombra del poder? ¿Es posible amar libremente en una sociedad que impone tantas reglas sobre lo que se espera de una mujer? Finalmente, la novela también nos invita a reflexionar sobre la política, pero no solo desde las grandes esferas del poder, sino desde lo cotidiano. En México, la política no es solo lo que ocurre en los despachos oficiales. Es algo que permea cada rincón de la vida diaria, y esto lo vemos en la vida de Catalina, en cómo las decisiones políticas de su esposo afectan no solo a la nación, sino también a su hogar, a sus relaciones, a su vida personal. Mastretta, con una ironía sutil pero mordaz, nos muestra que en un mundo donde el poder lo es todo, las verdaderas revoluciones empiezan en lo íntimo, en las decisiones que tomamos día a día. Entonces, queridos y queridas, ¿qué piensan? ¿Les parece que estos temas siguen siendo relevantes hoy en día? ¿Qué opinan de esta mezcla de poder, identidad, amor y libertad que Mastretta nos presenta? Recuerden dejar sus comentarios y si tienen alguna novela que quieran que analicemos juntos, no duden en sugerirla. Gracias por acompañarme en este viaje literario. Análisis de novelas por Audiolecturas. Una de las cosas que hacen tan singular a Arráncame la vida es el estilo narrativo que Ángeles Mastretta despliega, casi como si nos estuviera susurrando al oído. Es un estilo que fluye con naturalidad, sin grandes adornos, pero con una precisión que te deja pensando. No es un lenguaje elevado, no, para nada. Es más bien el tipo de escritura que te envuelve porque parece estar hablando tu propio idioma, el de la vida cotidiana. Catalina, nuestra narradora, nos cuenta su historia con una honestidad brutal, como si estuviera sentada a nuestro lado, con esa cercanía que solo se logra cuando el lenguaje parece nacer directamente de las emociones. Lo interesante del estilo de Mastretta es que no cae en la trampa de la solemnidad. Aquí no hay grandes discursos ni reflexiones eternas, pero vaya que hay profundidad en cada palabra. Y es que la autora sabe bien cómo usar la ironía, y esa ironía no solo le da agilidad al relato, sino que también sirve para desnudar la hipocresía de la sociedad en la que se mueven los personajes. Catalina, en especial, utiliza la ironía como una herramienta para lidiar con su entorno, como si nos dijera, entre líneas, que el mundo es una broma de mal gusto, pero una broma que ella ha decidido enfrentar de frente. Este uso del humor sutil no solo hace la lectura más llevadera, sino que también nos muestra la fuerza interior de una mujer que no se rinde, pero que tampoco va por ahí haciéndose la mártir. Otro aspecto que llama la atención es la construcción de los diálogos. Mastretta no se enreda en largas conversaciones filosóficas, ni intenta llenar de frases rimbombantes a sus personajes. Al contrario, los diálogos son directos, afilados, a veces incluso cortantes, como si cada palabra tuviera un peso específico. Y esa economía del lenguaje nos deja ver mucho más de lo que se dice. Los personajes no tienen que explicar todo lo que sienten, porque sus diálogos revelan lo que están viviendo, lo que los mueve, sin necesidad de grandes explicaciones. Como bien saben,
Lo que no se dice a veces es tan importante como lo que se dice, y Mastretta maneja eso a la perfección. Lo mismo pasa con la atmósfera que crea a lo largo de la novela. No necesita detenerse en descripciones interminables del entorno, pero con unos cuantos trazos ya tenemos una imagen clara del México en el que se mueve Catalina. Los detalles están donde tienen que estar, lo justo para que nos sintamos parte de ese mundo, para que percibamos la tensión que rodea a los personajes sin necesidad de que nos lo expliquen todo. Y si hablamos de estilo, no podemos dejar de mencionar cómo Ángeles Mastretta maneja el simbolismo a lo largo de Arráncame la vida. Sin necesidad de ser obvia, cada escena, cada diálogo, cada gesto parece estar cargado de un significado más profundo. Fíjense, por ejemplo, en el uso recurrente del poder como un tema que atraviesa toda la historia. Andrés Asensio no es solo un personaje, es casi un símbolo de ese México autoritario y machista que, bajo la apariencia de estabilidad y progreso, esconde una realidad de control y manipulación. Pero lo interesante aquí es cómo Mastretta no lo pinta con los brochazos del típico villano. Su estilo es más sutil. Nos lo presenta como un hombre que, a pesar de su crueldad, sigue siendo humano. Y es en esa humanidad donde radica el peligro. Como dicen en México, el que no enseña no vende. Y Andrés nos muestra solo lo que quiere que veamos. Pero Mastretta, con su estilo sencillo y directo, nos deja ver también lo que hay detrás de ese poder, una profunda fragilidad. Catalina, por otro lado, es un símbolo de resistencia, pero no de esa resistencia heroica y dramática que uno podría esperar. No, su resistencia es mucho más silenciosa, más cotidiana. Mastretta no necesita adornarla con grandes gestas o sacrificios. Su estilo hace que Catalina se construya a través de pequeños actos de rebeldía, de decisiones que parecen insignificantes, pero que son, en realidad, la base de su transformación. Y es ahí donde el estilo de Mastretta cobra vida, en los detalles, en las sutilezas. Con pocas palabras nos dice mucho más de lo que parece. Catalina, con su ironía, con su humor sutil, va conquistando espacios que antes parecían fuera de su alcance, y lo hace de una manera tan natural que cuando nos damos cuenta ya ha tomado las riendas de su propia vida. Otro punto que me llama la atención es cómo Mastretta utiliza el lenguaje para reflejar las diferencias entre los mundos que se cruzan en la novela. Los diálogos de Andrés, siempre impregnados de ese tono autoritario y casi prepotente, contrastan con la frescura y la espontaneidad de las conversaciones de Catalina. La autora juega con estos registros de manera inteligente, dándonos una sensación clara de las tensiones que atraviesan la historia. Como dirían en México, no le busca tres pies al gato, pero con cada palabra va delineando las diferencias de poder entre los personajes sin necesidad de explicarlo de manera obvia. Finalmente, el estilo de Mastretta también nos muestra una profunda conexión con la cultura popular y el folclore mexicano. Hay momentos en los que, casi sin darnos cuenta, nos sumerge en ese México de charros, de fiestas, de política, y lo hace de manera tan natural que sentimos que estamos ahí, caminando por esas calles, compartiendo esa vida. La forma en que construye las escenas y el ambiente es tan sencilla y a la vez tan rica que uno se siente parte de esa historia. Y eso, queridas y queridos, es lo que convierte a Arráncame la vida en una obra que, a pesar de estar ambientada en un contexto histórico específico, sigue siendo universal. Porque en el fondo, como Catalina, todos buscamos una forma de romper con las ataduras y construir nuestra propia libertad. Análisis de novelas por Audiolecturas. Lo que Arráncame la vida logra en el lector
Es casi como un torbellino de emociones que van desde la admiración hasta la incomodidad, pasando por esa sensación de estar viendo algo que de algún modo refleja nuestras propias luchas cotidianas. Es el tipo de novela que no te deja indiferente, y eso, claro, es parte de la genialidad de Ángeles Mastretta. Desde el principio te engancha con una historia que parece sencilla, una joven atrapada en una relación de poder, un México posrevolucionario lleno de tensiones políticas y una protagonista que va descubriendo su lugar en el mundo. Pero lo que Mastretta hace es empujarnos a sentir la desesperación, la impotencia y a la vez la chispa de esperanza que acompaña a Catalina en su viaje. No les voy a mentir, hay momentos en los que uno siente ganas de gritarle a Catalina: «¡Sal de ahí! ¡Haz algo!», porque la vemos atrapada, casi resignada al principio, frente a un Andrés que la maneja como quien mueve las piezas de un ajedrez. Pero esa sensación de impotencia, de querer que las cosas cambien ya, es parte del impacto que la novela quiere generar en nosotros. Nos muestra cómo muchas veces el poder actúa de manera silenciosa, envolvente, y cómo las personas pueden tardar en darse cuenta de que tienen la capacidad de cambiar las cosas. Catalina, con su evolución lenta pero firme, nos hace sentir ese choque entre el deber ser y el deseo de ser. Y eso, queridos y queridas, no es cualquier cosa. Porque ¿quién no ha sentido alguna vez que está atrapado en una situación de la que no puede escapar fácilmente? Y aquí es donde el contexto histórico y cultural le da un giro a todo. El México que Mastretta nos presenta es un país lleno de contradicciones, uno que está intentando redefinirse después de una revolución, pero donde los viejos poderes siguen bien afianzados. Como dicen por allá, lo que no mata, engorda. Y parece que el poder de Andrés, como el de muchos políticos de la época, se alimenta precisamente de esas contradicciones. Para un lector que conoce un poco la historia de México, esto no es solo un telón de fondo, es una advertencia. Mastretta nos obliga a pensar en el peso de la historia, en cómo los ciclos de poder se repiten y en cómo, aunque los tiempos cambian, las luchas por el control y la libertad siguen siendo las mismas. Y es justo en esa lucha, en ese constante ir y venir entre el poder y la libertad, donde Arráncame la vida realmente te toca el alma. Porque Mastretta no busca darnos una moraleja fácil ni un final de cuento de hadas. No, lo que hace es confrontarnos con la realidad cruda de que la vida, especialmente en un contexto tan complicado como el México posrevolucionario, no es simple. Y eso se siente en cada página. Cuando uno lee las decisiones que toma Catalina, esas que a veces parecen pequeñas, casi insignificantes, pero que cargan con un peso enorme, no puedes evitar sentirte arrastrado por la marea de emociones que la autora nos lanza. Es una novela que te deja pensando mucho después de haber cerrado el libro, porque Mastretta, con su estilo sutil pero contundente, logra que te cuestiones no solo las grandes estructuras de poder, sino también las pequeñas dinámicas de control que existen en nuestras vidas diarias. Andrés, con su imponente figura, no es solo el político corrupto y el esposo dominante, representa esa cara del poder que todos hemos visto de alguna forma en cualquier rincón de Latinoamérica. La obra nos recuerda que a veces la verdadera batalla no está en los grandes gestos, sino en esos momentos cotidianos, en las decisiones que parecen pequeñas, pero que, cuando se suman, pueden cambiar una vida. Y es precisamente esa sensación de realismo, de estar viendo no una gran epopeya, sino la vida misma, lo que provoca en el lector una mezcla de emociones difíciles de describir. Por un lado, hay una profunda empatía por Catalina, esa mujer que, aunque no siempre lo diga en voz alta, se está rebelando contra un sistema que la oprime. Pero también hay momentos de frustración, de angustia, porque sabemos que su camino no será fácil, que su lucha por la libertad está plagada de sacrificios. Mastretta nos pone en la piel de Catalina de una manera tan íntima, tan cercana, que no podemos evitar preguntarnos: ¿y si fuera yo? ¿Cómo actuaría en su lugar?
El impacto de la novela va mucho más allá de lo personal. Es también una reflexión sobre cómo los contextos históricos y culturales moldean nuestras emociones y decisiones. Y es aquí donde la maestría de Mastretta brilla con más fuerza. Porque Arráncame la vida no solo es una historia de una mujer buscando su identidad y su libertad. Es también un espejo de una sociedad, una crítica a las estructuras de poder que siguen vigentes, de una u otra forma, en nuestros países. Y esa es la magia de la novela. Te atrapa con una historia personal, pero te deja reflexionando sobre algo mucho más grande, algo que aún nos toca a pesar de los años. Así que, queridas y queridos, después de todo lo que hemos recorrido en este análisis, ¿qué emociones les ha dejado esta obra? ¿Se sienten como yo atrapados entre la admiración por la fortaleza de Catalina y la indignación por las injusticias que enfrenta? Me encantaría que me contaran en los comentarios y no olviden sugerir nuevas obras para analizar juntos. Análisis de novelas por Audiolecturas. Al hablar de Arráncame la vida, es inevitable que la mente se dispare hacia otras grandes novelas donde el poder y la identidad femenina chocan de manera tan visceral. Y es que, si uno piensa bien, Catalina, con toda su evolución y su búsqueda de libertad, podría tener conversaciones muy interesantes con personajes de otras obras. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Emma Bovary, esa mujer de Madame Bovary que también intenta escapar del encierro que le impone su vida matrimonial. Claro, Emma lo hace a través de sus fantasías románticas, mientras que Catalina tiene los pies bien plantados en la realidad política de México. Pero ambas comparten esa sensación de asfixia, de estar atrapadas en una vida que no eligieron del todo, y eso las conecta de una manera fascinante. Ahora, si seguimos hilando fino, Arráncame la vida tiene mucho en común con las novelas de Gabriel García Márquez, en especial con El otoño del patriarca. Andrés Asensio, el esposo de Catalina, se asemeja mucho a esos caudillos latinoamericanos que Márquez pinta con tanta maestría. Ese tipo de hombre que cree tenerlo todo bajo control, que siente que el poder le pertenece por derecho, pero que al final no es más que un reflejo de la decadencia de un sistema que ya no funciona. Andrés, al igual que el patriarca de Márquez, representa una época que se resiste a morir, un poder que, aunque corrupto y agonizante, sigue aferrándose con uñas y dientes. Y Catalina, al igual que muchas de las mujeres en las obras de Márquez, es quien ve más allá de la fachada, quien entiende que el verdadero poder no reside solo en los hombres. Sin embargo, a diferencia de muchas de las mujeres de García Márquez, Catalina no es una figura pasiva. Y es aquí donde encuentro otra conexión interesante, esta vez con La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. En ambas novelas, las protagonistas son mujeres fuertes que a su manera se rebelan contra los sistemas que las oprimen. Si comparamos a Catalina con Clara, la protagonista de Allende, veremos que ambas viven en sociedades donde los hombres tienen el control, pero ambas logran encontrar formas de hacerse oír. Catalina lo hace desde su ironía, desde su lucha silenciosa pero firme, mientras que Clara utiliza la magia, lo sobrenatural, para enfrentar el patriarcado. Y aunque los contextos sean diferentes, el tema central es el mismo: mujeres que buscan su propio camino en un mundo que las limita. Si seguimos trazando estos puentes literarios, Catalina también tiene algo en común con personajes de otras obras latinoamericanas que muestran a mujeres en busca de su voz en medio de sociedades que parecen destinadas a silenciarlas. Pienso en Teresa, la protagonista de Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, quien, al igual que Catalina, vive en un México donde la política y el poder son los que dictan el destino de los personajes. Teresa, atrapada en un pueblo dominado por la violencia y el machismo, también intenta encontrar su lugar, aunque su destino es más trágico y su lucha más interna.
Ambas, sin embargo, comparten esa mirada crítica hacia el mundo que las rodea y esa capacidad de adaptarse, de sobrevivir en un entorno que le es hostil. Otro paralelo interesante lo encuentro con Como agua para chocolate de Laura Esquivel, aunque en este caso la conexión es más emocional que política. Tita, la protagonista de Esquivel, también vive oprimida por un sistema que, aunque no es el político, es igual de férreo, el sistema de las tradiciones familiares. Así como Catalina se enfrenta al poder de Andrés y todo lo que él representa, Tita se enfrenta a las expectativas de su madre y de la sociedad sobre su rol como hija y mujer. Lo que une ambas historias es cómo las protagonistas encuentran la manera de rebelarse, ya sea a través de los fogones y la magia en el caso de Tita, o a través de la independencia emocional y política en el caso de Catalina. Y si seguimos con estas conexiones, no podemos dejar de mencionar a La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, una obra donde también vemos a un hombre poderoso atrapado en sus propias redes de corrupción y poder, pero visto desde una óptica más introspectiva. Aunque Arráncame la vida no tiene ese tono denso y filosófico de Fuentes, el personaje de Andrés Asensio podría haberse sentado a charlar con Artemio Cruz sobre cómo el poder los ha moldeado, cómo sus vidas están tan entrelazadas con el destino político de su país que al final ya no saben dónde empieza el hombre y dónde termina la figura del caudillo. Pero lo más interesante de todas estas comparaciones es cómo Ángeles Mastretta logra darle a Catalina una voz que no se siente como una simple versión de otras protagonistas. A pesar de las conexiones con estas grandes obras, Catalina brilla por sí sola. Mastretta nos entrega una protagonista que, a diferencia de muchas de las mujeres literarias antes mencionadas, no espera que alguien la rescate ni confía en que las estructuras cambiarán por sí solas. Catalina se adapta, se enfrenta a su mundo con una mezcla de ironía, inteligencia y determinación que la hace única, y eso es lo que al final nos deja con un nudo en la garganta. Porque su lucha no es grandilocuente, no tiene ese aire de tragedia épica, pero está llena de una fuerza que resuena mucho más allá de las páginas del libro. Y aquí viene la pregunta: ¿qué otras protagonistas de la literatura les recuerdan a Catalina? ¿A quién creen que se enfrentaría de igual a igual en ese campo de batalla literario? No olviden dejar sus comentarios y, por supuesto, sus sugerencias para que sigamos descubriendo juntos más historias apasionantes. Análisis de novelas por Audiolecturas. Después de recorrer Arráncame la vida, uno no puede evitar quedarse reflexionando sobre lo que ha dejado esta historia en la cabeza y en el corazón. No es solo la trama, no son solo los personajes, es el conjunto de todo lo que Ángeles Mastretta teje con tanta maestría. Y si algo me quedó dando vueltas en la mente, es cómo Catalina nos muestra que la libertad no es algo que te llega de un día para otro, no es una epifanía repentina ni un acto heroico, es más bien un proceso, un camino que se construye de a poco, a veces sin darnos cuenta. Y eso, queridos y queridas, es lo que más resuena de esta novela. Catalina no es la típica heroína que enfrenta de manera frontal al villano. No, ella se mueve en las sombras, entre las grietas de un sistema que parece impenetrable, pero lo hace con una inteligencia y una ironía que la vuelven tan real como la vida misma. Es curioso porque Arráncame la vida no es un libro que busque golpearte con grandes momentos de drama o tragedia. Al contrario, es como si Mastretta nos llevara de la mano por la vida de Catalina, mostrándonos que las grandes revoluciones personales no siempre son ruidosas. A veces son silenciosas, casi imperceptibles, y ahí radica la belleza de esta novela. Lo que más disfruté fue ver cómo Catalina, sin renunciar a su esencia, va encontrando su camino, a su ritmo. Claro, uno se frustra, se desespera, quiere que todo pase más rápido, pero esa es justamente la lección.
La vida, como bien sabemos, no es una carrera de velocidad, sino una maratón donde cada paso cuenta. Ahora, ¿qué es lo que me dejó pensando? Pues el poder. El poder en todas sus formas, pero especialmente en cómo afecta a las relaciones humanas. Porque Andrés Asensio no es solo un hombre poderoso, es un reflejo de cómo el poder puede corromper todo a su alrededor. Y Catalina, en su lucha por liberarse de esa opresión, nos hace reflexionar sobre cuántas personas a lo largo de la historia han vivido bajo la sombra de esos caudillos, esos personajes que parecen omnipotentes, pero que en el fondo están tan llenos de debilidades como cualquier otro. Mastretta nos invita a cuestionar esas dinámicas, a pensar cómo el poder no solo define a los hombres que lo ostentan, sino también a las mujeres que, como Catalina, encuentran formas de resistirlo. Y aquí es donde quiero lanzar la pregunta a ustedes. ¿Qué les dejó a ustedes este viaje por la vida de Catalina? ¿Les hizo pensar en esas pequeñas pero importantes rebeliones personales que todos tenemos que enfrentar? Siguiendo con lo que les venía contando, Arráncame la vida no solo te deja pensando en la política o en el poder en sí mismo, sino en las relaciones humanas que giran alrededor de esos grandes temas. A mí me impactó sobre todo la evolución de Catalina frente a un mundo que al principio parecía aplastarla. No es una heroína clásica, pero su resistencia, aunque sutil, es poderosa. En lugar de buscar una confrontación directa, ella se adapta, aprende a moverse en el juego de poder sin perderse a sí misma. Y eso, queridos y queridas, es un recordatorio de que a veces la verdadera fuerza no está en la confrontación, sino en la persistencia, en encontrar maneras de sobrevivir y florecer incluso en los contextos más difíciles. Pero más allá de la trama, lo que realmente me atrapó fue cómo Mastretta logra hacer que el lector empatice con Catalina, aunque a veces no estemos de acuerdo con sus decisiones. Y aquí entra en juego la habilidad de Mastretta para construir personajes complejos que no son ni completamente buenos ni completamente malos. Son como la vida misma, una mezcla de todo, y eso los hace profundamente humanos. Esa humanidad es la que me llevó a reflexionar sobre las luchas cotidianas de tantas mujeres en Latinoamérica y cómo, a lo largo de la historia, han encontrado maneras de reclamar su espacio en sociedades que, en muchos casos, intentan silenciarlas. En cuanto a la recepción crítica, es evidente que Arráncame la vida ha dejado una huella importante en la literatura mexicana y latinoamericana en general. No solo fue un éxito desde el momento de su publicación, sino que sigue resonando hoy en día, quizás porque las cuestiones que aborda, el poder, la política, el machismo, la libertad femenina, siguen siendo temas tan actuales como entonces. Y es que, aunque el contexto histórico de la novela es el México postrevolucionario, las dinámicas de poder y opresión que Mastretta describe no se limitan a esa época ni a ese país. Lamentablemente siguen presentes en muchos rincones de nuestra realidad actual. Por eso, mis queridos y queridas, les invito a que después de leer esta novela o escuchar su análisis, reflexionen sobre cómo estas historias siguen siendo relevantes en nuestras vidas. ¿Cuántas Catalinas hay allá afuera luchando en silencio por un poco más de libertad? ¿Cuántos Andrés Asensio se pasean por los pasillos del poder creyendo que controlan todo sin darse cuenta de que el verdadero cambio viene desde adentro? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué reflexiones les ha dejado esta novela y si tienen alguna otra obra que les gustaría que analicemos, no duden en sugerirla, porque al final del día no hay mejor manera de entender el mundo que a través de los libros. Análisis de novelas por Audiolecturas. Y después de todo lo que hemos compartido, queridos y queridas, la única recomendación que puedo hacerles es esta: lean Arráncame la vida, porque una cosa es que les cuente, les analice y les desmenuce la historia, pero otra muy distinta es sumergirse en esas páginas
y vivirlo de primera mano. Y se los digo desde ya, este es de esos libros que te agarran por el cuello sin que te des cuenta. Uno empieza pensando que va a leer solo un par de capítulos y cuando se da cuenta ya está a la mitad, atrapado en la vida de Catalina, en ese México que se siente tan cercano, tan nuestro, con sus complicaciones políticas, su machismo latente, pero también con la belleza de un país lleno de vida, de historia. Miren, si algo me queda claro es que Ángeles Mastretta logra que sintamos que estamos ahí caminando junto a Catalina, viviendo sus dudas, sus pequeñas victorias y sobre todo esa transformación que ella misma no se espera. Así que si tienen la oportunidad, búsquenlo, léanlo y sobre todo disfruten de cada una de esas ironías finas, de los diálogos directos, de ese humor que parece salir entre líneas. ¿No les da curiosidad ver cómo un personaje tan aparentemente simple termina siendo tan complejo? Eso solo lo van a entender cuando se pierdan en la lectura. Y aquí entre nosotros les lanzo el desafío. No solo lean la historia, compártanla. Porque, seamos sinceros, no hay nada mejor que leer un libro y luego discutirlo con otros, intercambiar opiniones, reflexionar juntos sobre lo que Catalina representa, sobre cómo esa búsqueda de libertad nos toca a todos, en cualquier rincón de Latinoamérica. Así que vayan, busquen su ejemplar, siéntense en su rincón favorito con un buen café y déjense llevar por esta historia. Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje literario. Recuerden que aquí estamos para hablar de libros, para descubrir nuevos autores, para debatir y para seguir compartiendo esta pasión por la literatura. No se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios y, por supuesto, invitar a otros a sumarse a esta comunidad de lectores y lectoras que siempre tienen algo más que decir. Nos vemos en la próxima lectura, que esto recién comienza. Chao.